Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche nos encontramos con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre las últimas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de España, que habla sobre la criminalización del parado y sobre todo como un holgazán y como un defraudador? ¿El Partido Popular no defrauda también? Sí, después de lo que hemos conocido en los últimos años de los famosos sobresueldos, ¿no? De que es un partido que ha hecho trampas porque ha vulnerado la legalidad y porque se ha financiado de forma irregular, presuntamente de forma irregular, ¿no? Después de que se le han exigido a la sociedad española, a los pensionistas, a los estudiantes, a los trabajadores, recortes y más recortes también en el propio salario, ¿no? Que se ha descubierto que hay sobresueldos, o sea, que mientras pedían esfuerzos a los ciudadanos, ellos cobraban en un sobresueldo y además sin declarar. O sea, que diga la vicepresidenta esas declaraciones nos parece insultante para los parados, que lo único que están teniendo de este gobierno es recorte y recorte, porque en la provincia de Las Palmas, en más de un 12% se ha ido quedando sin prestación en el último año y medio. Desde que entró el Partido Popular, la tasa de prestaciones estaba en torno al 67%. Hoy estamos en el 55% de reducción. O sea que hay una gran parte de personas que se han quedado en el paro y que después de un tiempo no tienen ninguna prestación, ¿no? El otro día en el Congreso a veces es habitual, pues o van preferentistas o van pensionistas o van un colectivo del grupo FEMI. ¿Qué le pareció esta reacción y sobre todo en contra de la ley del aborto que propugna el ministro Gallardón, que pensábamos que era el más moderado de todos, ¿no? Sí, pensábamos que era el más moderado y lo que ha hecho es engañarnos a todos en todo este tiempo, ¿no? Que aparecía ante la sociedad como la cara progresista del Partido Popular y se ha descubierto que el PP de progresismo no tiene nada, ¿no? Hombre, el hecho el otro día, bueno, la impresión fue un susto cuando estábamos en el Parlamento y de repente se oyen gritos, ¿no? Y que eran estas tres activistas. Hombre, no creo que sea el lugar adecuado, el Congreso, que es la soberanía popular, donde ahí se deciden cosas importantes, donde es el principal elemento de la democracia española, ¿no? Que se utilicen para ese tipo de actuaciones, para eso o para cualquier otro tipo de actuaciones, ¿no? Tanto uno no puede aplaudir ese tipo de iniciativas. Pero al margen de ese hecho, hombre, lo que está claro es que el Partido Popular está tomando medidas en el gobierno que no tienen nada que ver con la crisis económica, y el ejemplo del aborto es un ejemplo claro, ¿no? Recortan derechos a la mujer y por tanto esto no tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Tiene que ver mucho con ideología, ¿no? Y con lo que piensa el Partido Popular y el modelo social que quiere imponer a la sociedad española, especialmente a las mujeres, ¿no? Siempre ha coincidido, cuando el PP gobierna en España, se produce un retroceso de los derechos de la mujer, derechos de igualdad, ¿no? Y el ejemplo de la pérdida de derechos con respecto al aborto es un ejemplo claro en ese sentido. Yo creo que la mujer debe luchar, reivindicar, no la mujer, sino la sociedad española en su conjunto, para no dar marchas atrás. La ley que se aprobó hace 2 años en España es una ley que es modelo en muchos países de la Unión Europea y sería triste que se volviera atrás con una mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso se ha dicho más de una vez, hay muchas fuerzas políticas que han manifestado que dentro de 2 años, cuando el PP no tenga mayoría absoluta, volverán, las leyes que están aprobadas volverán en marcha atrás. Se ha puesto el ejemplo de la ley de educación, va a ocurrir lo mismo con la reforma de pensiones que tiene el Partido Popular en marcha, y este va a ser otro de los ejemplos que inmediatamente, una vez que el Partido Popular no esté gobernando, volverán a una situación actual que no molesta a nadie, que no ofende a nadie, que respeta la libertad de todo el mundo, aquellos que quieren abortar y los que no quieren abortar, y por tanto no se entiende en términos sociales y políticos que el PP esté empeñado en imponer su ideología al conjunto de la sociedad española. Otro tema importante es la LOMCE, es la ley que más rechazo ha generado por parte de la ciudadanía, ¿no? Y es una ley ideológica. Sí, es difícil que toda la comunidad educativa se ponga de acuerdo para estar en contra de esta ley. Los estudiantes, los profesores, los padres, todos. La universidad, los centros de enseñanza media, todos. El señor Vera ha conseguido que todo el mundo esté en contra. Alguna razón habrá para que todo el mundo esté en contra. La comunidad educativa, las fuerzas políticas, los sindicatos, las organizaciones sociales, nadie coincide en que es una buena ley. Tanto, por eso es una obligación moral de la sociedad española, de sus representantes,
que una vez que acabe esta legislatura y venga una nueva, se modifique inmediatamente esta ley, que lo que es produce una agresión tremenda para la calidad de la enseñanza, ¿no? El PP en ese discurso, doble discurso de que cambia la ley para mejorar la calidad de enseñanza, quien los conoce, quien sabe, especialmente los profesionales de la educación, que ha tenido un rechazo considerable en el mundo de la educación, sabe que no persigue precisamente esos objetivos, sino todo lo contrario, evitar la participación, el que poner barreras a que la libertad sea para todos, a que todo el mundo pueda estudiar. De alumnos y alumnas también. Sí, al final volvemos a 30 años atrás, cuando se medía la inteligencia de los niños, no por su capacidad, sino por la cartera que tenían los padres, ¿no? Y desgraciadamente es un ejemplo claro de marcha atrás, ¿no? Aquí va a tener posibilidad de estudiar y de formarse a aquellos que tengan recursos económicos, los otros que no tengan, que se busque la vida, que es lo que pasaba antiguamente, ¿no? Y por eso yo creo que la manifestación de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, ese apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, excepto el PP, de su compromiso de cambiar la ley cuando el PP acabe en el gobierno, yo creo que es un buen pronunciamiento de tranquilidad, al menos para el conjunto de la sociedad, que esas cosas volverán a estar como estaban antiguamente. Volverán a lo que era antes la ley educativa, porque la anterior ley educativa fue respaldada, salvo por el PP, por todas las fuerzas políticas y por la comunidad educativa, ¿no? Y esto, insisto, poco tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Es un modelo que quiere imponer el Partido Popular y que se lo quiere imponer al conjunto de la sociedad española, cuando ellos saben además que en esta sociedad son minorías y que produce un rechazo importante de la sociedad en este asunto, como el de la sanidad, como también estamos viendo, ¿no? Otro tema importante es el tema de los salarios. Los salarios no están bajando en España, sino que están creciendo moderadamente en nuestro país. ¿Le suena la frase? Sí, claro. Y que la diga más alguien que ha cobrado sobresueldo, nos parece, terrorífica, ¿no? Que a un trabajador que sabe que con la reforma laboral lo que ha conseguido es crear precariedad en su puesto de trabajo, inseguridad, y que además ha producido recortes de los salarios. Y trabajando más no significa más salario. Efectivamente, está trabajando más horas, está más en precario, más inseguro, y ya ha habido un recorte de salarios porque este país está más competitivo exclusivamente por el recorte de salarios. Sacó un ministro de Hacienda que además se ha demostrado, o se sabe, que cobra sobresueldo, que ha cobrado sobresueldo, diga que el salario en España no ha bajado. No sé, es que eso, al que tenga una nómina, al empleado público que le quitaron el año pasado la paga extra, que llevan 4 años con los salarios congelados, o sea, ¿cómo se lo puede decir que no ha subido, que no han bajado los salarios? Pues claro que ha subido, en algunos casos han mantenido, en otros casos, en la gran mayoría del sector privado, se han reducido los salarios, con un nivel de vida que se incrementan los precios, como estamos viendo, impuestos, los precios de los principales servicios públicos se siguen incrementando. El PP ha querido resolver la crisis y está resolviendo la crisis bajando salarios a los trabajadores y incrementando impuestos. Lo estamos viendo, todos los impuestos en este país se han subido y ninguno antes había subido en tanta proporción en la democracia española como lo ha hecho con el Partido Popular, que curiosamente llegó al gobierno diciendo lo contrario, porque si el Partido Popular en campaña electoral enseña alguna de sus patitas lo que realmente quería hacer, hoy no tiene mayoría absoluta en España, ni en broma, y ellos lo saben. Por eso la gente se siente absolutamente defraudada, engañada, porque ha utilizado su desesperación en algunos casos a la situación que estaban viviendo en términos sociales y de crisis económica para utilizar su confianza y luego utilizarla en contra de lo que intentaban pensar. ¿Recuerda usted la famosa frase del señor Rajoy? No tocaremos ni educación, ni sanidad, ni pensiones. Y es precisamente donde se han producido los mayores recortes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de empleo, de reforma laboral, pues también la ministra del ramo ha habilitado ahí un buzón del ciudadano anónimo para que usted denuncie si usted conoce a algún trabajador, alguna empresa que tiene sus trabajadores que no están dados de alta o incurriendo en legislación de seguridad laboral. ¿Cómo percibe usted esto? Porque es una agresión. Como un chivatazo, ¿no? Sí, además de instaurar esa sensación de sistema ¿no? De vigilancia continua, ¿no? A ver cómo funciona cada uno, se comporta, ¿no? Pero más, lo hago un gobierno que es el gobierno que más ha incumplido, ¿no? El que ha engañado, el que ha estafado, el que ha utilizado, el que ha hecho trampas, el que ha utilizado recursos de dinero negro para financiarse y hacer actos de campaña, ¿no? Cuando otros no podían hacerlo, no lo han hecho, ¿no? Y entonces, claro, utilizar ahora desde el gobierno todos esos mecanismos para la vigilancia, porque no se fía de los parados, porque al final lo que se plasma es eso, ¿no? Quien lo haga es quien ha utilizado la cultura de todo lo contrario, la cultura del dinero negro, de los sobresueldos, de la financiación irregular, todo eso, pues nos parece insultante que por parte de este gobierno, más de la ministra, que
ha provocado la reforma más brutal, la reforma laboral, que lo que ha conseguido es traer más parados, más precariedad, bajada de sueldo, y luego no se crea empleo neto en este país en los últimos años y medio después de que el PP está gobernando. Nos anuncian que sí, que el año que viene se va a empezar a crear empleo neto. Pero bueno, las previsiones del PP las conocemos todos, ¿no? Decían el año pasado que acabaríamos el año creciendo en torno al 1 y pico por ciento y bueno, afortunadamente España va a crecer, va a crecer el año que viene al 0,7%, que como todo el mundo sabe, España crecía cuando cuando llegó Rajoy a la Moncloa, España creció ese año el 0,7%, que es lo que nos anuncian que va a crecer el año que viene. La política del Partido Popular en términos económicos ha sido nefasta para este país porque ha desprotegido a muchos ciudadanos que lo que se encontraban anteriormente cuando alguien tenía una dificultad económica porque perdía un empleo, tenía la tranquilidad, la seguridad de que había un Estado, un gobierno que, oye, si se quedaba en paro se le daba una prestación, si se ponía enfermo tenía una de las mejores sanidades del mundo. Y si no tenía medios, su hijo tenía la garantía de poder formarse, ¿no? Hoy en día, en la España del siglo XXI, todo eso está en cuestión. Está en cuestión las pensiones, está en cuestión la sanidad pública y bueno, y la educación lo estamos viendo. Hablando de pensiones, porque los pensionistas canarios perdieron 22,6 millones de euros en 2014 con esta reforma. ¿Realmente qué les queda al Partido Popular por pegar el serrullazo, por decirlo de una manera? No, se están cargando, o se han cargado el estado del bienestar, las pensiones, la sanidad y la educación, ¿no? En Canarias hay 272.000 pensionistas, que ya han visto que las pensiones han bajado el año pasado, porque a recordar que prácticamente no se subieron, se congelaron y que además ha subido el índice de la vida, se les subieron los impuestos. 22.000 pensionistas en Canarias tuvieron que pagar impuestos porque les subió el IRPF. Esos 22.000 han tenido que pagar nuevos impuestos, con lo cual, además del IRPF, pues están pagando más IBI, están pagando los productos farmacéuticos, con el famoso copago en algunos casos. Y claro, el incremento de la vida se ha crecido notablemente, ¿no? Claro que están siendo muy perjudicados por la política del Partido Popular, ¿no? Y bueno, esos miles de pensionistas volverán el año que viene a que no se lo puedan subir las pensiones y volverán a pagar esos 22.000 pensionistas el incremento de IRPF que se produjo el año antes, en los 2 últimos años. Ya este tercer año, que recuerda que el PP o el señor Rajoy dijo que eso lo iban a hacer 2 años, ya nos anunció que se aplaza un año más ese incremento de impuestos. Solo está combatiendo la política, la crisis económica, dando sablazos a los ciudadanos a través de los impuestos y reduciendo los servicios públicos esenciales, ¿no? Otro tema importante es la reforma local, que todavía está ahí en proceso, ¿no? Para aprobarse. Sí, se aprueba el Congreso el jueves, este jueves se vota en el Congreso, luego pasará al Senado, por tanto, si por el camino que va, probablemente se aplicará, entrará en vigor el año que viene. No sé qué le ha hecho los ayuntamientos del Partido Popular, porque empezó, recuerda usted, en ese discurso que vamos a ahorrar no sé cuántos miles de millones de euros con la reforma de los ayuntamientos. Ya no hablan de ahorrar, porque se sabe que es falso. La administración es pública, las tres, las patas que tiene, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las corporaciones locales. Los ayuntamientos es lo que menos aporta a la deuda pública, al déficit. Y además en estos 2 últimos años lo que más han cumplido con los objetivos del déficit que estaban previstos para las corporaciones locales. Nos vendieron que no sé cuántos cargos públicos había, que no sé cuántos empleos, cargos de confianza había en la administración municipal, y eso es lo que estaba, digamos, disparando el coste público. Al final se ha visto que es absolutamente falso. Con la reforma que están planteando, incluso en algunos ayuntamientos se pagarán más sueldos de lo que se pagaban. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene con lo que establece la ley, está por debajo de los criterios económicos que están planteando. Entonces, era una gran excusa para intentar controlar, para intentar limitar la capacidad municipal. Aquella famosa historia de que vamos a reducir el número de ayuntamientos se ha quedado en agua de borraja, al final prácticamente para nada. Lo único es que sí plantea esta reforma que se limita el poder, la autonomía municipal, y que sobre todo hay determinados servicios esenciales que se van a privatizar, sobre todo en pequeños ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, corren riesgo de todos esos servicios por el famoso coste efectivo, que sean mucho más caros de lo que realmente cuestan, y realmente eso van a producir que los cabildos, en este caso en Canarias, en Gran Canaria, pues asuman
ese tipo de competencia, con lo cual acaba de un plumazo, mediante decreto, con la autonomía local. Y lo que se ha acabado demostrado que los ayuntamientos, primero, es la administración que más valora a los ciudadanos, que más valora, y que por tanto está más cerca al ciudadano, lógicamente, y que los servicios los presta mucho mejor, ¿no? Que sin duda que cuando hay que ir a prestarlo un ciudadano que esté a lo mejor que viva en la aldea y determinados servicios que ahora los asumirá el cabildo probablemente, tendrá que venir aquí a la capital a resolverlos o en algunos casos en la comunidad autónoma. Yo creo que es un mal ejemplo porque no produce ningún ahorro económico, sino todo lo contrario, y además lo que hace es quitar competencias y alejar mucho más la administración de los ciudadanos. Otro tema también que van a llevarse, por lo menos aquí en Canarias, es el tema de eliminar los juzgados de Aruca y Guía para lo que son los municipios del norte. La eliminación de esos juzgados, todo el personal que tenían, toda la economía que generaba alrededor de esos juzgados antiquísimos, Arucas y Santa María de Guía, para lo que es los municipios del noroeste y centro de la isla, realmente de suponer un coste adicional a ese ciudadano que tiene que venir aquí al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria por cualquier cosa. Sí, esa ley se aprueba el jueves en el Congreso, entre otras, esa ley junto con la reforma que se aprueba el jueves, y eso es dar una marcha atrás, ¿no? Y quitar servicios a los ciudadanos que hoy estaban usados, con lo que supone además este tipo de servicios para ese tipo de municipios, de actividad económica, de empleo, de riqueza, ¿no? De un plumazo, sin contar con nadie, sin negociarlo con nadie, sin dar cabida a las comunidades autónomas. El PP, aplicando su mayoría absoluta, pues lo que hace es quitar servicios a los ciudadanos, desproteger a muchos ciudadanos y que al final, la justicia sea para algunos, en algunos casos, para que tenga medios económicos para poder utilizarla. Hay una gran parte de la población que se va a quedar absolutamente desprotegida. Es muy probable que con esto se puedan agilizar algunos asuntos en la justicia, pero claro, porque acuden menos, ¿no? Pero esa, al fin y al cabo, insisto, un poco tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver mucho más con la ideología, ¿no? Hablábamos antes de la política social, lo vemos también en la política de justicia que aplica el gobierno, ¿no? Otro tema importante es también el tema de los investigadores. Nuestros investigadores estaban aquí ejerciendo como becarios y pues muchos de ellos los contratan en universidades en Estados Unidos y otros países pagándole unos sueldos millonarios que se lo merecen. Sí, desgraciadamente es otro de los elementos que está aplicando la política de recorte del Partido Popular, ¿no? Una inversión que, como todo el mundo indica, a invertir en I+D, invertir en investigación, en una generación que este país ha invertido mucho dinero y que está viendo resultados, ¿no? Porque salen magníficos profesionales en toda la rama de la investigación, pues que muchos se vean obligados a emigrar a otros países, no para ganar más dinero, sino porque tienen más posibilidades de poder investigar, de seguir investigando, cosas que en este país no ocurren, no va a ocurrir los próximos años, porque se ha pegado un importante recorte a la política de investigación, que es lo que eso va a beneficiar al país, ¿no? Porque si seguimos investigando y seguimos innovando, y eso además se aplica luego a la sociedad, al conjunto de la sociedad española, a su tejido industrial, a su tejido, pues inmediatamente esas cuestiones se pueden ir resolviendo en el futuro. Por eso, aquel país que deja de invertir en educación e investigación, al final paga las consecuencias de las futuras generaciones, y desgraciadamente lo estamos viendo. No solamente emigran jóvenes porque no tienen posibilidad de empleo en su propio país, sino además estamos renunciando a que grandes cerebros españoles que se formaron aquí envidien a otros países, ¿no? Otro tema importante son los fondos del Plan Integral de Empleo Canarias que desaparecen. ¿Y cuál es su valoración al respecto sobre los presupuestos generales para 2014 en materias como inversiones o materia de empleo, políticas activas? Hemos visto como una vez más uno se pregunta qué ha hecho los canarios al Partido Popular para merecer tanto castigo, ¿no? Es el tercer presupuesto que elabora el Partido Popular, tercer presupuesto que recorta los principales recursos que tenía para Canarias, una comunidad que está a la distancia, 3.500 kilómetros de la península, que tiene su propio régimen económico fiscal que ya viene de muchos años, de varios siglos atrás, que ha sido respetado en su gran mayoría por los diferentes gobiernos. El Partido Popular no hace ningún caso y lo que hace es recortar. Claro, cuando uno dice, bueno, es que estamos en crisis económica, hay que recortar para todo, pero es que eso no ocurre así, ¿no? Cuando uno compara estos presupuestos con Galicia, por ejemplo, que curiosamente la ministra de Galicia y curiosamente el presidente de Galicia, pues vemos que si el convenio de carretera en Canarias
iba a suponer una inversión en 12 años de 1.200 millones de euros, en 12 años nos quitan 12 millones que cada año significaba en torno a los 202 millones de euros. Bueno, pues sabemos que desde hace 2 años para acá, 3 años para acá con este, nos han dejado de esos 202 millones en 54 millones de euros. O sea, el PP en los 2 años últimos, los 2 presupuestos, va a invertir cada año 1.200 millones de euros en construir el AVE Madrid-Galicia. Lo que lo han dejado de invertir en Canarias en 12 años, se invierte en una comunidad en solo 1 año para construir el AVE. Entonces, eso, o las famosas tasas aeroportuarias que ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la ministra y que el señor Soria, que decía hace 2 años que no había ningún informe, ningún dato que indicaba que esas tasas o esas bonificaciones que se estaban aplicando en Canarias significaban más turistas, más viajeros, y por tanto más turistas en gran medida, ¿no? Y que no había ningún dato, ningún informe que avalaban esa tesis. Bueno, pues ahora hemos visto que 2 años después está reclamando en Canarias que se mantuvieran y se recuperaran esas tasas y esas bonificaciones que se aprobaron en el año 2012, precisamente porque el año 2010 había sido un año muy negativo en términos turísticos. Y bueno, pues de la noche a la mañana, después de que el aeropuerto de Barajas, la Terminal 4, el aeropuerto de Barajas ha sido el aeropuerto europeo que más viajeros perdió en el mes de agosto, se ha montado un lío, ha habido una presión fortísima del presidente de la Comunidad de Madrid y de la alcaldesa de Madrid exigiendo al gobierno que tome medidas. A las 2 semanas el gobierno toma la medida, dice la ministra, no, después de que hay informes que indican que esas medidas son buenas. Es absolutamente falso porque los presupuestos se aprobaron hace 15 días. No se aprobaron, se presentaron en el Congreso hace 15 días. No hay ni una sola letra, ni una sola palabra de esa iniciativa que ahora que han improvisado de la noche a la mañana para contentar al PP de Madrid, para intentar beneficiar fundamentalmente al aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Esas medidas van a ser positivas para Canarias? Sí, sin duda alguna van a ser positivas. No la misma línea que lo eran hace 2011, pero van a ser positivas. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué tanto engaño? ¿Por qué si esta era una reclamación que respaldaba todas las instituciones públicas en Canarias, el empresariado, los sindicatos, han estado insistiendo desde el año 2011, y el señor Soria hacía todo lo contrario, decía que no tenía ninguna consecuencia económica? ¿Cómo es posible que surgen ahora? Y eso es porque ha habido una presión del PP de Madrid. Bueno, ahí estamos viendo cómo ejercen unos y cómo ejercen otros, como el señor Soria pinta un carajo en el Consejo de Ministros y lo que hace es un fiel discípulo para aplicar los recortes en Canarias de lo que significa la política del Partido Popular a nivel nacional, y como otros ejerce su influencia política para sacar, recursos de donde no lo hay, para que se apliquen en este caso, fundamentalmente al aeropuerto de Madrid-Barajas, que va a producir un incremento de pasajeros en los próximos años, a costa de los recursos de AENA, ¿no? Eso es el ejemplo. Este es uno, pero le he puesto el otro ejemplo del convenio de carretera. Cuando un convenio que firma, no solo el convenio de carretera, el convenio de vivienda que se destinaban para rehabilitar viviendas en nuestra comunidad autónoma, más de 1.000 y pico viviendas de la comunidad se han visto que se quedan sin convenio, o el convenio de rehabilitación de inversiones en infraestructuras relacionadas con el agua. Todos los convenios que tenía la comunidad autónoma con Madrid, en algunos casos, en muchos, todos han sido recortados. Algunos viven que no dan absolutamente para nada, como es el convenio de carretera. En Gran Canaria hay 2 obras, una la de la aldea y otra es la circulación de las poblaciones de Gran Canaria, que están prácticamente paradas y financiadas en este caso con el gobierno de la comunidad autónoma, y luego estamos hablando de la financiación de la comunidad autónoma. El gobierno de España traslada financiación a la comunidad autónoma, que financia lo que es el estado del bienestar en Canarias, la educación, los servicios sociales y la sanidad. Se financian a través de los recursos que vienen del sistema de financiación de la comunidad autónoma. Hemos visto este año que ha habido otro recorte, con lo cual más dificultades tenemos los canarios para seguir manteniendo nuestro escaso sistema o estado del bienestar en nuestra comunidad. Y entre más desempleo, don Sebastián, menos inversión en política activa de empleo, porque realmente Canarias... La respuesta de la ministra y también del señor Soria hace 6 meses atrás, de que cómo vamos a invertir en empleo, que no tiene ningún resultado en la creación de empleo en la comunidad autónoma, nos parece que es una falta de consideración, ¿no? La comunidad autónoma que tiene el 34% de desempleo, la segunda comunidad que más desempleo tiene en España, la medida del gobierno es quitar las ayudas que tienen a la creación de empleo, a la política activa de empleo, a la formación.
la han ido reduciendo, ya este año se ha quedado sin un euro y además las que habían en los presupuestos no se ha pagado un euro, no se ha transferido a la comunidad autónoma esos recursos, ¿no? Entonces, claro, ve a la ministra exigiendo a la comunidad autónoma de Canarias que no cumple y no ejecuta los dineros, dinero que no ha entregado la propia comunidad, la propia gobierno de Estado para Canarias, con lo cual esa es la enorme contradicción. ¿Cómo justifican esas pérdidas? ¿No? Porque en Canarias existe esa inversión que se ha producido, los 1.200 millones que se han producido en Canarias en los últimos años, curiosamente poco tiene que ver con el Partido Popular. Se lo puedo decir a los ministros que gran parte de esos 1.200 millones de euros, casi el 90% corresponden a la época de cuando gobernaba el Zapatero. Eso no lo dice, ¿no? Pero precisamente se da esa consideración porque en Canarias hay un serio problema de desempleo, porque la crisis económica, fundamentalmente en la burbuja inmobiliaria, ataca fundamentalmente a nuestra comunidad, esa pérdida de escolaridad de muchos jóvenes que se decidieron ir a la construcción porque era la forma más fácil de conseguir recursos. Canarias se está viendo después de ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria con las peores consecuencias de la crisis, ¿no? Que no ocurre en otras comunidades del país, que hubo crisis o el pinchazo de la burbuja, pero a menos proporción de lo que produjo en Canarias, que su crecimiento económico estaba, sí, porque el turismo crecía, pero fundamentalmente porque crecía el sector de la construcción. Y hablando de turismo, en la ley de turismo, ¿cómo se está comportando el ministro del ramo con Canarias? Como en el resto, ¿no? Lo que ha hecho Soria es quitar los recursos económicos que habían precisamente para modernizar las zonas turísticas de Canarias. 50 millones cada año se invertía el gobierno de España en Canarias para recuperar zonas como el sur de nuestra isla, o también inversión que se ha producido en la capital o en el puerto de la Cruz, o sea, las diferentes zonas turísticas de nuestra comunidad, consciente que había que modernizarlo, eran destinos maduros, que habían que mejorar las condiciones de las instalaciones públicas, equipamientos públicos. Si estábamos exigiendo a los hoteles y a los apartamentos que se renovaran, no podían estar las plazas, las calles públicas, los equipamientos públicos de hace 20 años atrás. Tanto se aplicó, se firmó un convenio, 50 millones cada año, para que eso se fuera modernizando. El ejemplo del sur lo tenemos, hay calles nuevas, se han hecho nuevas urbanizaciones, de esos dineros que había. Bueno, llega el señor Soria, su pirámide es acabar con esos 50 millones. La comunidad se deja sin financiarse. Eso, como otros programas que había directamente para Canarias, precisamente para recuperar las zonas turísticas maduras, lo que ha hecho el señor Soria es quitárselo de un plumazo. O sea, todas las ayudas que vienen destinadas al sector, las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, el rebaje de tasas, los planes de recuperación turística, 50 millones cada año, a través a medidas a través del ICO para apoyo fundamentalmente a la empresa turística. Entonces ha desaparecido. Y ese es el ministro de Turismo que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Había sido una permanente agresión a los intereses de Canarias, el sector más importante. Todo lo ha desaparecido, salvo una cosa, que el señor Soria, hay que reconocerle que ha actuado de forma ejemplar. Es verdad, defendiendo los intereses de otros, no de Canarias, que ha sido, por ejemplo, con la aprobación de forma inmediata, firmando el decreto de autorización de las prospecciones petrolíferas en las costas canarias. Eso lo ha hecho inmediatamente, defendiendo, aparece en Canarias como el representante comercial de Repsol en Canarias, ¿no? Inmediatamente autorizando las prospecciones, inculcando los principios de información a los ciudadanos, utilizando eso, el mes de verano para sacar información pública, el famoso impacto ambiental de este proyecto de prospecciones. En un asunto como ese, Soria es consciente, mejor que nadie, que otros responsables políticos en Madrid, que en Canarias existe una especial sensibilidad por el tema de las prospecciones. Un responsable político que quiere de verdad a su pueblo y a su gente, lo que hace es informarle. Si está convencido que es bueno para Canarias, informarle a los canarios para que vean que no existe ningún tipo de riesgo, si eso lo puede hacer. Y una vez que la gente tenga la información que le da, la suministra la administración, luego tomar las medidas. Tomar las medidas que intentar que sean de acuerdo con el conjunto de las administraciones públicas de Canarias, que es lo que no se ha hecho, ¿no? La vez anterior, que fue lo que hizo Zapatero, fue congeló esa decisión, no tomó ninguna decisión hasta que las administraciones en Canarias plantearan un acuerdo. Un acuerdo con el conjunto de la sociedad canaria. Oye, esto es una posibilidad, estudiemos en profundidad los riesgos que esto tiene para la actividad económica de nuestra comunidad. Pues no se hace, se llega y se aplica esa mayoría absoluta para inmediatamente llevar a cabo esa vieja ambición del Partido Popular. Porque ni un solo momento
Lo decía de pasada, el señor Soria anunció que su primera medida en Canarias cuando llegara al gobierno del PP a gobernar España iba a ser autorizar las prospecciones petrolíferas en Canarias. Nunca anunció con tanta claridad. Una cosa que se esté de acuerdo en que eso puede ser bueno para Canarias y otra cosa cómo se gestiona, cómo intenta dar la información a los ciudadanos, que lo que están reclamando fundamentalmente muchos sectores económicos de nuestra comunidad es que se les informe de los riesgos que existen de este tipo de actividad. Y se utiliza la crisis económica, el desempleo, para plantear que eso es nuestra gran oportunidad de futuro, ¿no? Y de para empleo, ¿no? Y de empleo, y todo el mundo sabe que, bueno, que el empleo que se pueda crear a través de plataformas petrolíferas es el que es, ¿no? Nada que ver con lo que se emplea en un hotel, por ejemplo, ¿no? Otro tema que el señor Soria tampoco se ha olvidado, el tema de la luz, que no sé cuántas veces ha subido ya en el año. Y es la tercera subida. La tercera subida, un 3,2%, creo recordar ahora Sí, en la octubre. tercera subida. Y este señor pues siempre está en permanentemente pleito con su compañera, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Paquita Rengo. Sí, va a pasar a la historia como el ministro que más ha subido la luz en tan poco tiempo. Es la tercera reforma que plantea, con la tercera incremento de la tarifa, ¿no? Y con lo que afecta a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Porque es una tarifa que más, y a las empresas, ¿no? Porque hay que recordar que después de los salarios, es el coste que mayor tiene la actividad económica, ¿no? Primero es el pago de salario, con todo lo que eso significa. Después, el otro coste más importante de la mayoría de las empresas es el coste de la electricidad. Don Sebastián es uno de los países, creo que era el tercero, después de Malta y otra isla a nivel europeo, donde más ha subido la luz. O sea, sí, que realmente es bastante llamativo. Países o no, quizás sí. En la época de Zapatero se invirtió muchísimo, que lo criticaron mucho. Por una parte, presumen fuera del país de que España es una de las potencias en el mundo en materia de energía renovable, determinadas materias de energía renovable, y sin embargo, cuando están aquí, lo que hace es recortar las primas al mínima expresión, precisamente para imposibilitar que eso sea así. Canarias es un ejemplo que claro, y después cada rato, aquí por lo menos en Gran Canaria, en Las Palmas, se va la luz. O sea, de buena a primera, todo este tema de todo el dinero que han cogido las grandes empresas, realmente no ha habido después en inversión. O en La Palma. No lo ha habido, en el caso último de La Palma. De La Palma. Efectivamente, que estuvieron tiempo ahí sin el suministro, ¿no? No, está prácticamente colapsado el sistema eléctrico de los canarios, las dificultades tremendas que tenemos, ¿no? En Canarias, que además es un sistema que no estaba interconectado entre las islas, salvo el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pero el resto no estamos interconectados, lo cual hace mucho más caro y el coste de la electricidad en Canarias es mucho mayor que en el resto de la península, ¿no? Don Sebastián, también le quería comentar el tema de la ley de memoria histórica, que prácticamente cero presupuesto. El Partido Popular pues no dice nada al respecto, y sobre todo que las familias de esos familiares hayan tenido que recaudar dinero a través de internet para llevar a cabo el levantamiento de las fosas de sus seres queridos. A través de voluntarios que no cobran un duro, dicho sea el paso. Sí, desgraciadamente iba a ser así. Si el PP gobernaba las principales instituciones del país y también de las comunidades, de las grandes ciudades, ese iba a ser el efecto inmediato, ¿no? Porque cuando se produjo esta ley, en su debate en el Parlamento, el PP se opuso muy duramente a esta ley, ¿no? Con toda crueldad y dureza en los debates, además utilizando sus satélites, en algunos casos mediáticos y de otro tipo, ¿no? Para oponerse a esa ley. Sabíamos que es una ley a la que nunca ha creído y por tanto pondrán todas las trabas posibles para que esta se pueda llevar a cabo. Y efectivamente, donde gobiernan, no facilitan la posibilidad de que esta ley se pueda aplicar, no tienen ningún tipo de acuerdos con los familiares, y lo que hacen es poner eso, como estamos viendo, muchísimas cortapisas, ¿no? Ya para finalizar, don Sebastián, ¿se vive de modo diferente la política municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a estar diputado en el Congreso de los Diputados? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? La política municipal es muy de día a día, ¿no? Los problemas los ves inmediatamente y por tanto requieren respuestas inmediatas, ¿no? A esa continua agobio del día a día en ayuntamientos como el de Las Palmas, ¿no? Quizás en otros será distinto, pero en ayuntamientos como Las Palmas el día a día a veces incluso te impiden ver el pasado mañana, que es fundamental. En un parlamento la misión fundamental es, bueno, es el que hace las leyes y por tanto lo que intenta a veces esas leyes es mejorar la vida de los ciudadanos de cara al futuro. La vida del día a día se vive de una forma absolutamente distinta a un ayuntamiento que la vive del día a día con el ciudadano, porque al que recibe a los ciudadanos en el ayuntamiento
siempre vienen fundamentalmente, el 90% de los que acuden a ayuntamientos, para plantear un problema. Problemas que para los ciudadanos vienen de muy lejos, ¿no? Y necesitan una respuesta inmediata, ¿no? Y eso a veces se puede dar, pero otras veces es imposible que se puedan dar de forma inmediata. Sí, la política se vive distinto y por eso he dicho muchas veces, no solo yo, lo he dicho muchas veces de muchas personas que han estado antes de los ayuntamientos, que es fundamental, es una formación que se adquiere para entender la política de una forma distinta, porque a veces uno lo nota cuando estás en el Parlamento discutiendo y debatiendo, y quien tiene esa formación municipal y quien no la tiene, ¿no? Miran asuntos absolutamente distintos, ¿no? Y quien tiene esa formación de estar peleando el día a día, intentando combatir los problemas, buscar soluciones conjuntamente con los ciudadanos, esa conexión directa, sin intermediarios con el ciudadano, ven que es absolutamente distinta una política de otra, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias y suerte. Gracias a ustedes, buenas noches. Espero que la entrevista con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.